El líder de la organización palestina Hamas asegura que 3 de sus hijos murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza. En El Cairo siguen estancadas las conversaciones para una tregua, aunque Hamas asegura estar estudiando propuestas. El Parlamento Europeo aprobó la reforma migratoria. Se trata de un pacto cuestionado por organizaciones en defensa de los derechos humanos y que ha generado fuertes divisiones entre los 27 Estados miembros. Condena enérgica a la Organización de Estados Americanos emitió una resolución en rechazo al asalto de las fuerzas ecuatorianas contra la embajada mexicana en Quito. ¿Cómo se recibe la noticia en el país? Conectamos con nuestro corresponsal. Momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Comenzamos con la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que deja, según sus autoridades, 33.482 muertos en el enclave palestino. En las últimas horas, el líder de la organización palestina, Ismail Haniyeh, confirmó que 3 de sus hijos murieron, según él, en un bombardeo de Israel en la franja. De acuerdo con Haniyeh, en declaraciones a la cadena Al Jazeera, también murieron algunos de sus nietos en este bombardeo, sobre el cual no se ha pronunciado Israel. Mientras tanto, en El Cairo avanzan las conversaciones entre Israel y Hamas sobre un posible acuerdo de cese el fuego que sigue estancado en la mesa, que sigue estando presente en la mesa, aunque aún es incierto. La propuesta, elaborada por Estados Unidos, es estudiada por Hamas, sobre todo los puntos referentes al regreso de los palestinos al norte de la franja, la retirada israelí y el intercambio de rehenes. Veamos el informe. Mientras entra en su 7º mes, la guerra sigue haciendo estragos en la asediada Franja de Gaza. La propuesta de acuerdo estadounidense presentada a Hamas a través de la mediación de Qatar y Egipto no fue completamente rechazada por el grupo. Hamas dijo que, aunque no satisface todas sus demandas, la estudiará más a fondo antes de dar una respuesta definitiva. Tenemos una oferta seria para que Hamas la acepte. Hamas puede avanzar inmediatamente y conseguir un alto el fuego que beneficiaría a la población de Gaza. La propuesta de tregua estipula en una primera fase la liberación de al menos 40 rehenes israelíes a cambio de la liberación de entre 800 y 900 palestinos en cárceles israelíes, además del regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza y la entrada de entre 400 y 500 camiones de ayuda al día. En la segunda fase se liberarían todos los demás rehenes a cambio de la liberación de un número indeterminado de prisioneros palestinos. La tercera y última fase prevé la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo que Israel impone a la franja desde que Hamas se hizo con su control en 2007. Por otra parte, este miércoles se reportó la muerte de 3 de los hijos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo israelí en Gaza. Haniyeh, que supervisa las conversaciones con Israel desde Qatar, dijo que este ataque no afectará a las negociaciones sobre un posible alto el fuego. Este miércoles marca el inicio del Eid al-Fitr, la celebración que indica el fin del mes sagrado del Ramadán. Sin embargo, para las personas en los territorios palestinos es una fecha impregnada de tristeza por la cantidad de fallecidos en la Franja de Gaza. La guerra en el enclave también alcanza a Cisjordania, que además lamenta la muerte de civiles en ataques aéreos. Ramiro Cue Barberena nos cuenta la historia. El primer día del Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, no es una jornada de festejos en los territorios palestinos. A pesar de que no pasa desapercibido, el contexto derrumba el espíritu de celebraciones. En la Franja de Gaza, donde la ofensiva militar israelí obligó al desplazamiento de los civiles y mató a miles de personas, la tristeza está en el centro de la escena en este Eid. No nos hemos acostumbrado a esta vida y no nos acostumbraremos. Solo lo estamos intentando. Este Eid ha llegado sin ropa nueva para los jóvenes, sin dinero, sin alegría. Aquellos que han perdido personas han perdido hogares. ¿Qué Eid es este? Este es el Eid de la destrucción, no el Eid de la alegría. Ya estamos acostumbrados a esto. Por su parte, en Cisjordania, también lloran a los fallecidos en ataques israelíes y hacen conmemoraciones ante las lápidas.
No parece Eid, es un ritual para Dios, nada más. Para nosotros no parece Eid, es solo para niños, queremos hacerlos felices. Para nosotros, especialmente durante esta situación, con miles de mártires, es una situación muy dura. Este Eid es un Eid triste. Para nosotros el Eid es casi lo mismo porque desde hace décadas los palestinos en cada Eid lloran los mártires y viven en una situación difícil. Estamos acostumbrados a las duras condiciones de vida y estamos acostumbrados a resistir. Mientras que la guerra en Gaza continúa cobrándose vida de palestinos, como consecuencia también arrebata los ánimos de celebración habituales en esta fecha. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles los últimos artículos pendientes de su acuerdo migratorio, un acuerdo que busca aumentar la cooperación entre los países del bloque y acelerar los controles en las fronteras de la Unión Europea. Se trata de un pacto que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones internacionales que aseguran que pone en entredicho el derecho al asilo. ¿De qué se trata el acuerdo? Veámoslo. Contrarrestar la migración irregular. Este es uno de los objetivos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En primer lugar, prevé fortalecer y acelerar los controles en las fronteras de la Unión Europea, con particular énfasis en un primer filtro. El objetivo es determinar en un máximo de 7 días si la persona será dirigida hacia un proceso de asilo o será devuelta a su país de origen. Después del primer filtro, los migrantes que estadísticamente tienen menos probabilidades de obtener el estatus de refugiado, por ejemplo debido a su nacionalidad, serán dirigidos hacia un llamado proceso fronterizo. El estudio de la solicitud podría durar hasta 12 semanas. Durante este tiempo, el solicitante podría ser puesto en detención. Se creará un mecanismo para aliviar a los estados que se enfrentan a una presión migratoria demasiado fuerte, como Italia. Concretamente, hasta 30.000 solicitantes de asilo al año serán transferidos de los países con mayor presión a otros. Si un estado se niega, este deberá pagar 20.000 euros de compensación a su socio por cada persona que no sea reubicada. En caso de un flujo masivo de migrantes, como en 2015 y 2016, se establecerá un régimen excepcional menos protector para los solicitantes. Los plazos de registro y los procedimientos en la frontera exterior de la Unión podrían prolongarse. Por el contrario, los migrantes y aquellos con pocas posibilidades de recibir protección serán más fácilmente devueltos a sus países de origen. Finalmente, y quizás sea la medida más controvertida, la Comisión Europea quiere intensificar los acuerdos de readmisión con los países terceros por los que transitan los migrantes, como los establecidos con Egipto, Turquía o Libia. El objetivo es facilitar el retorno de las personas que no han obtenido el asilo. Varias organizaciones sociales han asegurado que se trata de un duro golpe a los derechos humanos de las personas que migran. Amnistía Internacional asegura que se trata de un retroceso en las medidas tomadas sobre el derecho al asilo. Cuando falta un día para que se cumplan 5 años desde el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por parte de las autoridades británicas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está considerando retirar los cargos contra el periodista australiano. Previamente, hablamos con Carlos Poveda, abogado del equipo de Julian Assange, quien nos comentó acerca de cómo reciben este pronunciamiento por parte del jefe de la Unión Americana. Bueno, ese pronunciamiento hecho Biden frente a una pregunta y también en virtud de lo que el Parlamento Europeo había decidido apoyar a Julian Assange sobre el tema de que ya se retiren los cargos. Este es un pedido del Parlamento Bajo de Australia por cuanto él es de nacionalidad australiana. Es una de las formas que podría concluir, lamentablemente, esta persecución en contra de Julian Assange. Recuerde también que esta es la última semana en la cual el Tribunal Europeo en Londres había establecido básicamente que se den las garantías necesarias ante el pedido de apelación de la defensa británica de Julian Assange. Por lo tanto, creo que coincide esta situación. Biden ha dicho que va a considerar este pedido, este análisis, y podría ser una de las formas en que concluya lamentablemente esta persecución que ha tenido el periodista Assange. La Organización de Estados Americanos, OEA, se unió este miércoles al rechazo que han expresado varios países y organizaciones frente al asalto del viernes pasado de las fuerzas ecuatorianas contra la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. La OEA aprobó una resolución en la que condena esa operación y pide diálogo entre las partes. Conectamos en este momento con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Gustavo, ¿hay alguna reacción por parte del gobierno ecuatoriano? ¿Cómo se recibe en el país esa resolución de la OEA?
Sí, bueno, la principal reacción ha sido por parte de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, donde ha dicho que la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos es justa y que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a sentarse a dialogar. Porque, ¿qué fue lo que aprobó el Consejo Permanente en esta reunión extraordinaria que culminó durante el día de hoy? Ha aprobado un documento de 10 puntos donde principalmente exhorta a dialogar a los dos gobiernos, México y Ecuador. De igual forma, el Consejo Permanente de la OEA ha aprobado una resolución donde, a pesar que rechaza la incursión por parte de la Policía Nacional en la sede diplomática de México en Ecuador, también exhorta a que los países respeten las normativas de los países receptores. En este sentido, la comitiva ecuatoriana había estado integrada por 3 diplomáticos al mando de Alejandro Dávalos, donde argumentaba básicamente que el gobierno mexicano realizó pronunciamientos interviniendo en los asuntos del gobierno ecuatoriano. Básicamente explicó que el gobierno mexicano desconocía que el ex vicepresidente Jorge Glass era un sentenciado que mantiene en este momento 2 sentencias ejecutoriadas. De igual forma, también el argumento pretendía explicar ante la Comisión de la OEA que existía una fuga permanente, una fuga inminente por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. Esa declaración de fuga inminente inclusive fue rechazada por la propia canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. En este documento aprobado por la Organización de Estados Americanos se detalla entre algunos puntos, y cito, se aprobó una resolución de 10 puntos, se pidió que no se mal utilice las embajadas y se respeten las leyes de los países receptores, y de igual forma se exhorta a dialogar y se recibió un apoyo unánime, básicamente con una votación de 29 países que rechazaron el asalto a la embajada de México en Ecuador. Gustavo, de otra parte, en el país este miércoles están citadas las ministras de Exteriores e Interior y Gobierno, así como el titular de Defensa, para declarar ante la Asamblea Nacional. ¿Qué se sabe al respecto? Pero desde muy temprano la Asamblea Nacional pretendía debatir a través de una convocatoria en las comisiones de Relaciones Internacionales y la Comisión de Fiscalización la competencia para realizar su proceso de fiscalización a 3 ministros del gobierno de Daniel Noboa, específicamente el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores y de Gobierno, Mónica Palencia, pero se realizó el día de hoy en medio de disputas y unas comparecencias muy accidentadas, por el cual la Asamblea Nacional inclusive tuvo que suspender estas comparecencias de los ministros. De igual forma, esto comenzó muy temprano cuando desde la Comisión de Fiscalización había convocado a desarrollar este tema, pero luego la Comisión del Gobierno cambió el horario. Lo cierto es que hubo una accidentada comparecencia. De igual forma, también, tanto por el correísmo rechazan que el gobierno pretenda ocultar la información, y por parte del gobierno han dicho que no ocultarán la información, y se ha asociado inclusive a la próxima convocatoria de consulta popular como un instrumento político la aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo cierto es que faltará entonces la comparecencia ante la Asamblea Nacional de los ministros de Defensa y de Cancillería, y Gabriela Sommerfeld ha dicho que será en esta semana, pero no ha especificado cuándo será esa próxima comparecencia. Gustavo Ortega, gracias por ese reporte desde Quito. Cambiamos de tema. En Haití, los líderes políticos han llegado a un acuerdo para formar un consejo de transición presidencial durante 22 meses. Este consejo buscará restaurar el orden en el país afectado por la inestabilidad política y la violencia de las pandillas, una violencia que sin embargo sigue presente. En las calles de Puerto Príncipe, el ruido de los disparos es constante. Aquí, en el barrio de Champ-de-Mars, corazón político de la capital, los policías intentan hacer retroceder a las bandas armadas. Incluso se han desplegado unidades especiales. Más de un mes después de tomar el control de varios recintos gubernamentales claves, las pandillas han intentado apoderarse del Palacio Nacional, donde desea establecerse el nuevo Consejo de Transición Presidencial. Un consejo cuya misión es restaurar el orden en un país devastado por la violencia de las bandas armadas. Los líderes políticos deben considerar el problema desde la base, deben ver a las pandillas como agresores, pero también como una consecuencia de la miseria de la gente. Es la injusticia social la que está en el origen de todo esto. En medio del caos, los habitantes intentan seguir adelante con sus actividades como pueden. Hay disparos por todas partes, pero aún así salí a arreglármelas. La calle está bloqueada. Hago todos los viajes en moto para evitar los atascos.
Las tiendas y mercados del vecindario están cerrados desde hace más de un mes, pero muchas personas aún viven aquí, especialmente aquellas que han sido desplazadas por la violencia. Los habitantes enfrentan una crisis humanitaria con escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Llegamos así al final de esta emisión informativa. En minutos, una nueva actualización aquí en esta misma pantalla en France 24.